Bienvenido a Creepystan. El centro de la Ciudad de México es uno de los sitios más antiguos y con historia en cada uno de sus callejones y esquinas. Siendo el lugar más importante de una civilización antigua, este se alza como un lugar místico y enigmático. También es cuna de leyendas de todo tipo desde la época colonial. Es por eso mismo que no extraña que en la actualidad se vivan toda clase de fenómenos paranormales en sus calles. Hoy te presentaré una hora de relatos paranormales ocurridos en el centro histórico. Es así que alístate y ponte cómodo para esta hora llena de horror. Hola Stan, hoy voy a contarte otra historia que está enterrada muy en mis adentros. Algo que he ido reconstruyendo poco a poco preguntándole a mi madre, con la que viví esta historia un día antes del temblor. Era el 18 de septiembre del 85. Era un niño de 11 años y había acompañado a mi mamá al centro con una amiga suya que vivía por el metro Pino Suárez. Cuando era niño salía mucho con mi mamá. Fui su único hijo y siempre salíamos a todos lados juntos. Y es que solo nos teníamos el uno al otro. Salíamos a pasear mucho. Al parque, a la feria, a Chapultepec, a la Alameda Central y demás lugares. Siempre salíamos juntos. Es algo que no le puedo reprochar a mi viejita por nada del mundo. Y bueno, ese día fuimos con su amiga que vivía en una vecindad que estaba por Pino Suárez, cerca de la avenida San Antonio Abad, en la colonia obrera. Nosotros vivíamos por Tacubaya en ese momento, por lo que llegábamos rápido a la casa de su amiga por el metro. De vez en cuando íbamos a visitarla. Había pasado el 15 de septiembre hace unos días y la señora había ido a festejar con nosotros junto con su hijo, un niño un poco más chico que yo, con el cual siempre jugaba fútbol en el patio de su vecindad. Y así lo hicimos en esa ocasión, según recuerda mi madre. Nosotros habíamos llegado a la casa de la señora por eso de las 4 o 5 de la tarde y pasó el tiempo hasta que se hizo de noche. Mi mamá hablaba con su amiga y yo jugaba con su hijo. Eran como las 8 de la noche y mientras yo seguía jugando, mi madre me interrumpió diciéndome que ya era hora y que mañana tenía clases. Su amiga nos acompañó al metro Pino Suárez. En el transcurso al metro, las calles se sentían raras. Te digo, no era la primera vez que íbamos, por lo que sabía cómo eran las calles y estas se sentían raras. Y hablando con mi madre, ella recuerda bien que había algún tipo de inseguridad en el ambiente. Su amiga también lo notó raro. Y es que las calles parecían más oscuras que de costumbre. Llegamos al metro Pino Suárez y ahí despedimos a la amiga de mi madre. Ya descendiendo al metro, mi mamá se detuvo y dijo que si quería ir a dar una pequeña vuelta al Zócalo. Y le dije que sí. Nos dirigimos al centro y estando en la plancha, me jaló para que fuéramos a ver lo que era el Templo Mayor. En ese momento no había mucha luz en el Templo Mayor, sobre todo en esa zona a un costado de la catedral, pero se alcanzaba a divisar las ruinas. Estaba junto con mi madre viendo eso mientras hablábamos de algo, cuando de pronto observé que había un objeto entre las ruinas. Un bulto blanco que al principio creí que era un bulto de cemento o un costal con algo, pero no tenía razón de estar ahí. Enfoqué bien mi vista y noté que era una señora, una mujer que parecía estar hincada. Le dije a mi madre que volteara y que si ya había visto a la señora. Ella enfocó la vista y también la vio. Le pregunté qué estaba haciendo ahí la mujer y dijo que no sabía. Ella ahora me cuenta que creyó que era una señora de la calle que de alguna forma se había metido a las ruinas del Templo Mayor. Mientras tratábamos de verla, escuchamos un llanto. La mujer, que al parecer traía un vestido gris o blanco y con un chal del mismo color que le cubría la cabeza, lloraba. Te digo, estaba hincada y parecía como que rezaba, ya que decía algo. No alcancé a distinguir lo que decía y mi madre apenas lo recuerda, pero esta mujer se lamentaba mientras articulaba alguna oración. Nosotros la veíamos ahí, ya que era algo más que inusual. De pronto la mujer dejó de murmurar y sentí que se dio cuenta de nuestra presencia. Ella entonces volteó a vernos. Éramos los únicos en ese lugar y ahí fue cuando ambos nos sorprendimos, ya que la señora no tenía cara. Es decir,
donde debería estar su rostro, era solo un espacio en blanco, completamente liso. Mi mamá me tomó fuerte de la mano y me jaló. Eso de verdad me marcó y lo tengo todavía en la cabeza hasta ahora. Recuerdo la mano de mi mamá que me apretaba fuertemente para irnos de ahí. Recuerdo que nos metimos al metro y nos fuimos a casa. Del trayecto recuerdo poco, solo que mi mamá trató de calmarme. Cuando llegamos a casa, me decía que no me espantara y que estaríamos bien. Mi madre dice que yo estaba bien asustado y no era para menos. Ese día nos dormimos juntos, lo recuerdo. Y bueno, ya debes imaginar lo que sigue en la historia. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba para la primaria, comenzó el temblor. Yo estaba desayunando y todo se empezó a mover bruscamente. Mi mamá, que le ayudaba a una tía en su negocio, ya había salido de bañarse y así vistiéndose rápido, salió del cuarto y nos salimos a la calle. Yo vivía por la avenida Jalisco, cerca del metro Tacubaya, y todo se movía de manera horrible, pero lo que más me marcó y que recuerdo claramente fue que había niños y señoras gritando, llorando y corriendo por todos lados. Era una histeria. Afortunadamente por mi barrio no pasó a mayores, pero en la zona donde vivía la amiga de mi madre quedó muy mal. La visitamos días después y la zona parecía que estaba en guerra. Los edificios caídos del centro eran una visión horrible, y algo que no voy a olvidar es cómo olían esas calles. Uno de los aromas más desagradables que he podido presenciar. Yo creo, y más por lo que dijiste en el iceberg del temblor, que tener ese sentimiento en las calles donde vivía la amiga de mi mamá, así como ver a esa mujer en el templo mayor, fue un augurio de que algo malo pasaría. Creo que a quien vimos, mi madre y yo, fue a La Llorona o algún ser similar. Te digo esto porque cuando crecí, más o menos cuando iba en la preparatoria, compré un libro de leyendas de la época colonial y recuerdo que el autor dejaba un comentario diciendo que antes de que pasara un temblor, las entidades fantasmales o incluso demonios se hacen presentes. Salen de algún lado o gozan con el daño, el sufrimiento y el dolor que causará el sismo y vagan por la tierra momentos previos a un sismo, que siempre de una u otra forma causa daños a las personas. Quizá sí vi a la Llorona o un ente que sabía lo que pasaría y por eso lloraba. Mi historia es fuerte porque siento, y espero equivocarme, que cuando pase otro temblor fuerte, probablemente vea algo que no quiera observar y ahora yo sepa lo que vendrá. Espero que no sea así. Y bueno, esta es mi historia. Espero que me hayas leído por completo, Stan. Te mando un saludo y bendiciones. Marcial nos cuenta una anécdota por demás extraña, difícil de creer, pero yo te he contado historias que tienen que ver con fallos en la realidad, ocasiones en donde el tiempo y el espacio llegan a deformarse, presentándonos escenarios inauditos. Lo que nos cuenta hoy este suscriptor de verdad que es extraño. Pasemos con su anécdota. Yo siempre he creído en lo paranormal, porque he tenido experiencias de esta índole. Esta leyenda primeramente la escuché en el canal de Relatos de la Noche, donde se habla que en ciertas madrugadas aparecen mexicas que salen de la catedral y se van a lo que es el templo mayor, pero que estos tienen otra aura diferente a los llamados danzantes del Zócalo. Yo no soy del centro ni sus alrededores, yo soy de otra colonia, pero pasaba por ahí a dejar a mi novia. Esto me pasó en octubre del año 2022. Yo iba para lo que es Lecumberri, pasando República de Argentina y también Santo Domingo. Los que conocen estas calles sabrán que es ya casi por llegar a Tepito, pero que es unas cuantas calles atrás de la catedral. Mi novia en ese entonces vivía en lo que es la calle Lecumberri, entre calle del Carmen y lo que es avenida Circunvalación que te saca a la Merced. Esto para darte una especificación más o menos exacta. Yo siempre he estado involucrado en la calle. Esto lo digo para que entiendas que alguien así no es tan fácil que se deje intimidar por una persona. Al estar involucrado en esto, tengo una Glock y que siempre llevo conmigo. No sé, por seguridad.
Hacia donde vaya, es una manía que tengo. El punto es que yo y mi novia veníamos de una fiesta de más o menos por Ermita y Viaducto. Yo en ese entonces tenía una moto KTM. En esa fiesta ella no tomó y yo tampoco, ya que la fiesta estuvo bastante aburrida. Es así que lo que vi más tarde no pudo haber sido una alucinación ni nada parecido. Ya era tarde. Tuve que tomar la ruta de Tlalpan hasta el Zócalo. Esa vez había dejado mi Glock en una mariconera que traía. Ya habiendo llegado al Zócalo y estando a unas cuadras atrás de la catedral, me dieron ganas de orinar. Busqué una calle por donde hacerlo, lo cual no sería problema, ya que el que conoce esas calles sabe que a las 10 u 11 de la noche ya casi no hay gente, más que vagabundos. Y ahora, a las 3 de la mañana, con mayor razón, paré la moto y ella se quedó ahí. Le dejé las llaves, fui a hacer del baño, a una calle un tanto sola. De pronto vi que una luz venía hacia mí y me deslumbró. Pensé en primer momento que era un carro, pero al pasar me di cuenta que no era un auto. Era simplemente la luz. De pronto, después de que esta luz me deslumbrara, vi que la ciudad era como si volviera a aquella época de la Gran Tenochtitlan, así tal cual, como si fueran todas las edificaciones, y pude ver los grandes templos. Incluso el templo mayor, a mi parecer, era mucho más grande que la actual catedral, y recordé aquella leyenda que había escuchado en tu canal y en Relatos de la Noche, y más la que tú mencionas, que se llegaban a escuchar animales y cosas así. Yo igual escuchaba muchos pájaros. Por un momento creí que estaba alucinando o que había bebido algo que no debía, pero no, estaban mis 5 sentidos, tanto que pude subirme al pantalón. Lo digo porque fue como si hubiera estado ahí. Sentía, oía y escuchaba todo. Yo con mucho miedo seguía mirando todo, pero no sé por qué recordé lo que se decía en aquella época, que a todo hombre que no fuera de características indígenas iba a ser asesinado, o algo similar. Yo no soy tan moreno, pero tampoco blanco, pero los rasgos que tengo no son tal cual los de un mexica. Mientras pensaba todo eso, 4 siluetas de mi lado izquierdo aparecieron. 4 que después fueron agarrando forma y pude distinguir. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba despierto. Las 4 figuras eran guerreros mexicas, o al menos eso creo, tal cual, con trajes tan reales que me parecía imposible que fueran danzantes, ya que sus cascos, sus detalles, se veían muy reales. Eran 4 hombres fuertes, muy marcados, con cara seria y morenos, tal cual como indígenas. No como morenos mestizos, o de barrio, o de ciudad. No, ellos sí eran morenos como de pueblo, y esto lo digo sin ofender, pero quiero que entiendas el punto que trato de explicar. No eran muy altos, pero su semblante y su cuerpo imponían bastante. Se iban acercando hacia mí, y yo iba escuchando los cascabeles de sus guaraches, y como toda persona, y mucho más persona de calle, que sé perfectamente cuando alguien viene a hacerte daño, traté de buscar mi Glock, pero no la encontraba. Es así que, como cualquier persona, me eché a correr. La moto estaba a la vuelta, pero no la encontré y tampoco encontré a mi novia. Es así que corrí como 10 minutos hasta que todo ya estaba oscuro y a lo lejos reconocí la luz de la moto. Y fue cuando me apresuré. Yo solo llegué y mi novia me preguntó que en dónde estaba. ¿Qué me había pasado?, me preguntaba incesantemente. Yo no tenía voz para explicarle lo que había pasado. Solo prendí la moto y me fui directamente a su casa. Incluso creo que me metí en una calle de sentido contrario. Solo quería llegar. Ella se preocupó y me dijo que me había tardado 1 hora. Y sí, vi el teléfono y eran las 4:45. Le platiqué lo que había visto y ella misma me dijo que esa leyenda ya la había escuchado varias veces, que pasa en esos rumbos y no es tan desconocida, pero los testimonios que hay es simplemente que llegan a ver a los mexicas o llegan a escuchar los ruidos como de una selva. Yo sinceramente no sé si fue un regreso al pasado, si viajé, pero de que corrí y me agité, eso nadie me lo puede negar, incluso mi novia. Esta fue mi experiencia, algo
totalmente irreal, lo sé, Stan, y puede que no me creas, pero te puedo asegurar que esto es completamente real. Este fue mi relato, Stan. Sigue subiendo tus videos y ojalá me puedas leer. Sigue compartiendo temas del centro y sus alrededores como Alameda y Tlatelolco. Un gran abrazo, Stan. La siguiente experiencia me parecía especialmente extraña. Tiene que ver con una de las figuras de culto más populares en México, y me refiero a la Niña Blanca, o bien la Santa Muerte. Ella es vista con bastante fe por muchísimas personas, pero también hay quienes tienen una concepción diferente de ella. La presente experiencia la escuché en el canal de mi colega, Mar, de Remanchados. Ella cuenta con toda clase de historias y temas paranormales, y te invito a unirte a su canal. El link a sus videos los dejaré en el comentario fijado. Recuerda que en Creepy Stan siempre respetamos los dogmas de cualquier persona. Habiendo dicho esto, sin más, pasemos con la historia. Esto ocurrió en mi barrio Bravo, Tepito. Es una experiencia que varios vimos. Nadie nos las contó. Así comenzó mi tío a contarnos la historia más aterradora que he escuchado en relación a la Santa. Mi familia es creyente desde hace ya varias generaciones. Mi mamá, mis tías, mi papá, mis abuelos lo son. Todos creemos que la Santa nos protege y jamás le hemos tenido miedo. Aquí viene la historia por la cual creemos que la Santa es nuestra protectora. Mi abuelo era maestro albañil. Durante mucho tiempo se dedicó a la construcción, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados. A veces se quedaba tiempo extra para poder cobrar un poco más. Normalmente lo hacía en épocas decembrinas, ya que el 5 de enero es el cumpleaños de mi mamá. En fin, mi abuelo dice que fue una noche de diciembre. Le liquidaron un trabajo que estuvo haciendo durante más de 6 meses, por lo que fue bastante dinero. Él, bastante emocionado, se regresó a las 8 de la noche, desde Toluca hasta la Ciudad de México. Ya entrando al barrio Bravo de Tepito, en dirección para la casa, mi abuelo sintió que 2 personas lo estaban siguiendo. Efectivamente, lo asaltaron. Mi abuelo jamás ha sido dejado, siempre ha peleado, y creo que eso también contribuyó a la golpiza que le metieron. Le tumbaron todos los dientes. Él dice que no sabe cuánto tiempo pasó, pero de un momento para otro comenzó a sentir un frío enorme recorrer todo su cuerpo. Los golpes estaban sangrando y tenía la sensación de que le habían enterrado algo. Él estaba tirado 2 calles antes de entrar a la casa, cuando de repente la vio. Dice que la Niña Blanca iba caminando tranquilamente, casi levitando por esa calle. Él la describe tal cual como una aparición sagrada. Dice que tenía un velo bastante largo y amplio que llegaba al piso. Era como si el velo estuviera acariciando el pavimento. Llegó hasta él y juró que no tenía miedo. Solamente le pidió que mi mamá y mi abuela no sufrieran tanto y que no pasaran mal las fechas. Él dice que la Santa se acercó tanto a él que pudo verle los pies a través del manto. Él los describe como si fueran de un papel traslúcido, que a través de la piel se alcanzaba a ver todos los huesos, y dice que en ese instante se quedó dormido y tranquilo. Esto porque sintió que la Santa le cumpliría su deseo. Es en este momento donde viene el relato de mi mamá. Ella siempre ha tenido la habilidad o el poder de ver cosas en los sueños, predicciones sobre eventos futuros. Ella dice que vio cómo el abuelo estaba nadando en contracorriente en esa calle donde la habían asaltado. Cuando mi mamá se despertó, rápidamente se fue corriendo con la abuela para contarle lo que había soñado. Eran alrededor de las 2 de la mañana y la abuela estaba más que preocupada porque el abuelo no había regresado. Algún sentimiento o algo le dijo a la abuela que mi mamá había soñado eso por alguna razón. Es así que se dirigieron a esa calle y sí, justamente se encontraron al abuelo. Creemos fielmente que la Santa
nos dijo, a través del sueño de mi mamá, que él estaba ahí. Y sí, ambas llegaron a auxiliarlo. El relato no acaba en esto. Afortunadamente mi abuelo se recuperó, pero no cabe duda que la niña blanca pone a todos en su lugar. Resulta que días después se enteraron que las personas que habían asaltado al abuelo eran nuestros vecinos, quienes sabían que ese día mi papá iba a cobrar algo. Estas personas terminaron en la cárcel, no por este delito, sino por otros que habían cometido. Todo esto sucedió de una manera muy milagrosa, quizá mágica. Todo ocurrió en cuestión de 15 días. Fue bastante impresionante. Lo más interesante es que mi mamá sí tuvo su muñeca y la única explicación que le hemos podido encontrar es que la santa siempre escucha, aunque tú no se lo digas. Es algo muy raro, pues resulta que un paquete llegó a la casa el 1 de enero. Ese paquete tenía la dirección de otro estado, no recuerdo si era de Nayarit u otro estado, pero llegó ahí a la casa. Dentro del paquete venía una muñeca, justo como lo quería mi mamá. A mi abuelo, a partir de ese momento, no le faltó trabajo, pero esa santa que camina por alguna de las calles de Tepito, siento que siempre está pendiente de lo que le sucede a sus devotos. Pero algunos de los vecinos aseguran que han visto un manto espectral caminar por alguno de los alrededores del barrio Bravo. Esta historia la conté en los inicios del canal. Fue enviada por una de las primeras suscriptoras que tuve. Y la historia es por demás extraña. Lo que me llama la atención es que pasó tan bien en el centro histórico. Y la anécdota misma me hace pensar que más personas han visto a este ente. Pasemos con la historia titulada La mujer extraña detrás de la catedral. Pasemos con la historia. He enviado este relato a otros lugares y no lo han narrado. Ojalá puedas hacerlo. Esto sucedió por junio del 2018 y es algo que me causa mucho escalofrío cada vez que lo cuento. Fui al centro por eso de las 4 de la tarde. Vivo a 1 hora de ahí, así que simplemente pretendía ir y comprar un trípode que necesitaba para mi cámara. Lo iba a adquirir justo detrás de la Catedral Metropolitana, ya que ahí hay muchos locales que venden artículos de fotografía. Iba sola y mi madre me dijo que tuviera cuidado, ya que esas calles se ponen un poco peligrosas de noche. En fin, llegué a la tienda y para mi mala suerte no tenían el trípode que necesitaba. Sentía que había ido a perder mi tiempo, pero noté que el cielo estaba lindo aquella tarde, así que me dirigí a la plancha del Zócalo. En el recorrido, tuve que pasar por un pasillo que atraviesa un edificio que se encuentra justo detrás de la catedral. Las personas que hayan visitado ese lugar sabrán que venden todo tipo de artículos religiosos, así como esotéricos. Me paré ahí para mirar, ya que tenían muchas cosas curiosas, y yo sin preguntar le tomé foto a uno de esos objetos. Más exactamente un pescado que tiene una forma bastante extraña, y es que tiene en su parte inferior un rostro demoníaco, o al menos eso aparenta tener. A mí me causó mucho miedo, pero me llamó la atención. Seguí mi andar y mientras veía mi cámara, noté que en las fotografías que había tomado se podía apreciar a una mujer muy extraña de vestido negro, una mujer que no había visto antes y estaba en el fondo del pasillo, justo en el lugar hacia donde me dirigía. Alcé la mirada para ver si podía ver a esta mujer, pero ella brillaba por su ausencia. Sinceramente creí que era una mujer que se dedicaba a hacer trabajos y se había molestado por la foto, porque su rostro reflejaba una clara mueca de molestia. Seguí caminando y pasé por todo ese pasaje detrás de la catedral. Entré a esta última y tomé una que otra foto, ya que se prohíbe tomar fotografías ahí dentro, pero lo hice con mucho cuidado. Subí al campanario para tener unas tomas de aquel cielo, el cual se veía hermoso esa tarde. No sé si creerás en esto, pero en algunas fotografías, arriba en el campanario, parecía que
se veía una mujer a lo lejos. No puedo asegurar que fuera la misma que había visto minutos antes en el pasaje. Esta parecía ser una mujer que se escondía entre los muros en los techos de la catedral. Yo no creía mucho en estos temas paranormales, pero yo sabía perfectamente que eso no estaba bien. Anocheció mientras terminaba el recorrido en el campanario. Saliendo, me dirigí al metro. Por supuesto que estaba asustada, pero ya con toda esa gente que estaba en el metro, me relajé un poco. El camino fue tranquilo. Yo tenía mi parada de destino, que era San Pedro de los Pinos, y después de hacer los transbordes correspondientes, llegué. Salí y recorrí las calles oscuras de esa colonia y volví a tomar fotos a la calle. Esta se veía particularmente tétrica y eso me llamó la atención. Pero al momento de capturar esas imágenes, sentí algo malo y no quise ver las fotografías. Pasé a una tienda que se encontraba cerca de mi casa y compré algo de cenar. Solo que la señora de la tienda se quedaba viendo a un punto en específico que estaba en la banqueta de enfrente, justo a mis espaldas. No le tenía la suficiente confianza a esa señora, así que no le pregunté nada al respecto, pero definitivamente esa señora vio algo o a alguien. Me fui a casa. Yo me sentía muy cansada, por lo que caí rendida en mi cama de un momento para otro. Entre mis sueños, miraba a esa mujer extraña, la cual era delgada y pálida y tenía un vestido oscuro y algo desgarrado. No me decía absolutamente nada, solo se me quedaba viendo, pero me llenaba de miedo al verla. Desperté y lo primero que se me vino a la mente fue ver las fotografías que había tomado cerca de mi casa. Esa mujer se veía en una de las 3 fotografías que había tomado. Estaba a lo lejos, mirándome, y recordé que la señora de la tienda fui a verla para preguntar. Estaba un poco nerviosa y un poco extrañada sobre la situación. Fui con la señora y le pregunté muy discretamente que la noche anterior la vi un poco rara, y le pregunté por qué se encontraba así. Ella me comentó un poco sacada de onda que había una tipa muy rara que se le quedaba viendo del otro lado de la banqueta. Saqué rápido la cámara y le pregunté si era esta mujer la que había visto. Y ella dio un pequeño grito. Ella me dijo que sí, que era ella. Fue entonces que yo le empecé a contar todo lo que había vivido, desde el momento en que me la encontré y cómo solo la veía por las fotos, y que tal cual la había soñado. Indagando en internet pude entender que las fotografías podían ser un vínculo que me atrajera hacia este ente extraño. Lo que nunca pregunté es por qué la señora de la tienda sí podía verla y yo no. Puede que ella fuera más perceptiva que yo hacia este tipo de fenómenos paranormales. Todo se calmó un poco después. Esto al momento de borrar las imágenes. Aparte de que mi familia casi me obligó a ponerme a rezar, y rezaba constantemente a pesar de que al principio no quería. Después lo hacía con mucha fe y creo que eso me ayudó bastante. Nunca volví a pasar por aquel pasillo detrás de la catedral. No me gusta estar cerca de esos lugares que venden cosas esotéricas. Como ya lo mencioné, borré esas fotografías. Si no, con gusto te hubiera mandado alguna de ellas para que vieras que se trataba de algo real. Lo único que puedo decir es cuídate de esos lugares, porque seguro contraen energías raras. Me despido y ojalá hayas leído mi historia. Mediante la página de Facebook, un usuario anónimo nos manda una historia de verdad interesante y que podría ser una leyenda urbana de los años 60 en la Ciudad de México. A mí me resultó especialmente interesante esta historia, ya que cuántas leyendas, cuántos mitos, cuántos entes paranormales aterraban a nuestros abuelos o bisabuelos. Hoy conocemos muchas leyendas urbanas actuales de la Ciudad de México, como la mujer sonriente del metro o el maniquí que camina en Reforma, pero ¿qué seres extraños vagaban en la Ciudad de México
hace décadas. Esta historia nos podría hablar de una. Pasemos con la historia. Buenas tardes, Stan. Yo veo tu canal porque me lo recomendó mi hijo y me gusta mucho tu contenido. Yo soy una persona de 59 años. Mira, te voy a contar algo que vio mi mamá allá por los años de 1968 a 1970. Para ese entonces mi abuelita estaba internada en el Hospital Centro Médico, justo en la avenida Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Por lo delicado de su salud, tenía que quedarse con ella en las noches. Y cierta mañana, al salir mi mamá para desayunar, por eso de las 7 de la mañana, vio que en la banqueta y sobre la avenida había mucha gente. Y al acercarse, vio que era una señora y un niño de más o menos 2 años, los cuales yacían en el piso. Y escuchó que el paramédico dijo que todo era sumamente raro, ya que mencionaba que ambos tenían un par de orificios en el cuello y no tenían sangre en su cuerpo. Era algo muy feo la escena. Yo recuerdo que posterior a esto, en el periódico La Prensa, salió un artículo, y de hecho encabezado también, en donde se hablaba del vampiro de la Ciudad de México. Yo he tratado de buscar información de este hecho, pero no he encontrado nada al respecto. Como te digo, eso fue por los años 68 al 70. Si te sirve mi historia, te agradecería que la sacaras anónima. También quiero contarte otra cosa, que no sé si esté conectada con aquello que yo vi en la avenida Cuauhtémoc. Y es que yo tenía una tía, la cual vivía en la calle Covarrubias y avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya. Justo cuando estaba la construcción de la línea 1 del metro, todos los días la íbamos a ver. Otra de mis tías, la cual estaba embarazada, y yo íbamos a visitarla. Y recuerdo que un día se nos hizo tarde para regresar a mi casa. Y al estar entre avenida Jalisco y Revolución, a la altura de donde estaba el cine Hipódromo, oímos unos pasos, como si alguien viniera atrás de nosotras. Volteamos, pero no vimos a nadie. Mi tía me dijo que rezáramos, y eso hicimos. Y solo escuchamos un aleteo como de un ave muy grande, pero en serio, bastante grande, y sentimos un aire que olía como a sangre seca. Eso es lo que yo alcanzo a recordar. En ese entonces tendría como unos 5 o 6 años, pero fue algo que se me quedó muy marcado. Quién sabe si esa cosa que escuchamos volar quizás se trataba de lo que los periódicos de la época decían: el vampiro de la Ciudad de México. Hola, me gustaría contarte mi historia y que mi nombre quedara en anónimo, por razones que aún este acontecimiento no termina para mí. Yo soy una chica del municipio de Tlaxcala de Favela, en el Estado de México, aunque toda mi niñez y parte de mi adolescencia la viví en la Ciudad de México, hasta que mis abuelos murieron, así que conozco partes de la ciudad, ya que frecuento aún a mis primos que viven allá, o simplemente de paseo. Todo empezó una tarde de un domingo que decidí ir a tomar algunas fotos a Bellas Artes y a la Catedral del Zócalo, ya que esta me llama mucho la atención. Algunas construcciones antiguas también de la ciudad, así como algunas pinturas y reliquias que hay dentro de los ya mencionados lugares. Ese día mi mejor amigo me acompañaba y decidimos ir primero a la catedral. Todo iba bien, ya que nos dieron un recorrido por los antiguos órganos españoles de ébano, que están dentro de la misma. Yo estaba fascinada por el sonido que emitían y lo antiguos que eran, ya que databan desde el siglo XVI. Fue aquí cuando empecé a sentir un ligero aroma a polvo, a libro viejo combinado con incienso, lo cual menciono porque me pareció extraño, ya que no había misa a esa hora. Pasé de largo el detalle sin decirle a mi amigo y procedí a tomar fotos de las pinturas y algunas reliquias. Si has entrado a la Catedral Metropolitana, seguramente ya has visto que hay pequeñas capillas a los lados. Estas capillas son dedicadas a santos o a vírgenes. Y es que aquí algo llamó mi atención. Un Cristo que estaba sentado en la segunda capilla por la entrada de la puerta derecha me fascinó y al mismo tiempo me causó un tipo de inquietud,
saber el tiempo que tiene de antigüedad. Cabe mencionar que yo siempre he tenido miedo de estas figuras, ya que son a tamaño de una persona, y el ver ese Cristo tan ensangrentado y su rostro de dolor mirándome me dejó impactada lo real que se veía. Cuando tomé la foto, me percaté que su rostro salía con una mancha blanca y creí que era cuestión de la luz, así que decidí solo mirarlo detenidamente. En ese momento, te juro, Stan, que sus ojos parpadearon, a lo cual reaccioné asustada, pero incrédula. Así que ingenuamente continué con mi mirada fija en él y volvió a parpadear. En ese momento jaloneé a mi amigo del brazo y le dije: «Mira, el Cristo mueve los ojos». Para ese momento ya casi daban las 5 de la tarde y estaban sacando a las personas que nos encontrábamos ahí. Sin embargo, mi amigo lo miró y de nuevo el Cristo parpadeó. Los dos nos pusimos pálidos de miedo y decidimos irnos antes de que cerraran por completo el portón. Apenas bajamos las escaleras de la capilla cuando ambos oímos un susurro muy lastimero con una voz muy ronca y grave que decía: «Ellos me están mirando». En ese momento salimos corriendo mientras las personas volteaban extrañados. En el momento que salimos del interior de esta, ambos vimos a un hombre mirándonos fijamente desde el centro del patio trasero de la catedral. Era alto, delgado, muy blanco, tenía el cabello rizado, podría decirse que era casi albino, pero lo que más nos llamó la atención a ambos era su manera de vestir. Te lo describiré. Era como ver una persona de una estudiantina, pero con una capa muy negra y desgarrada. Estaba completamente lleno de polvo y sus zapatos se veían muy viejos. Mi amigo y yo estábamos pasmados viendo a aquel hombre que nos miraba de lejos. Lo peor es que nadie más que nosotros podía verlo, y cabe recalcar que era alguien que destacaba de los demás transeúntes. Su mirada era como si supiera lo que acabábamos de ver y oír en la catedral. Yo estaba como en shock y mi amigo fue quien me sacudió y me hizo reaccionar para irnos al metro. Fue un viaje incómodo, silencioso y muy largo, puesto que había sido mi idea ir y teníamos miedo de que el hombre nos fuera a seguir. Como te imaginarás, sentimos más tensión al ver la hora al llegar a Cuatro Caminos, ya que eran casi las 8 de la noche, y para mi casa son otras 2 horas u hora y media desde ahí. Debo mencionarte que mi casa está prácticamente en un pueblo boscoso y frío. Ese día llegamos y nos despedimos muy asustados, prometiendo no hablar de eso y que borraría la foto del Cristo. Yo le hice caso a mi amigo y me dormí. Aquí es donde empieza lo macabro, ya que ese lunes me disponía a ir a trabajar. Caminaba por la carretera para tomar mi camión, cuando, de pronto, vi a lo lejos a ese mismo hombre que nos estaba mirando afuera de la catedral. Él estaba sentado de lejos, exactamente de la misma forma que estaba ese Cristo del cacao en la catedral. Este tenía una rama de cacao igualito al de la figura. De la impresión me paralicé y empecé a llorar, porque mi intuición me decía que él ya venía por mí. La verdad no recuerdo cómo llegué a mi hogar. Solo sé que ese día mis papás me llevaron a curar de espanto con una señora que se dedica a eso. Cuando le platiqué lo que vi, me dijo lo siguiente: «Es el señor del cacao. Siempre le llevamos ofrenda en Semana Santa para que bendiga nuestros cultivos. Pero ese hombre que viste, está claro que ni es de esta época, ni tiene buenas intenciones. Tal vez lo que viste sea un muerto». Ahora te escribo esto con calma, pero en su momento me daba tanta ansiedad salir y tener que verlo a lo lejos, sentado entre los árboles, o de pie, mirándome fijamente. Hace unos 2 meses, en pleno invierno, al despertarme por la mañana y dirigirme a mi patio, casi me desmayo al ver una rama de cacao a la puerta de mi entrada, impregnada de incienso. Si me lo preguntas, no sé qué es, Stan. Tengo un poco de miedo aún, y mi amigo jamás ha querido volver a mencionar el tema. No sé si me creas, solamente te mando mi historia, para que tal vez la comunidad tenga cuidado cuando quieran ir a lugares muy antiguos.
Gabriel Ale Aranda nos cuenta una anécdota por demás aterradora. Stan, quiero contarte una anécdota que tiene que ver sobre una secta en la colonia Doctores. Esta historia comenzó cuando yo tenía 19 años. En ese entonces, yo entré a trabajar de seguridad en un edificio de 8 pisos y 4 sótanos que se encuentra en la colonia Doctores. Por motivos personales, no puedo decir el lugar exacto. Lo que te puedo decir es que el dueño de ese lugar era un político muy importante en ese momento. Yo trabajaba de 24 por 24. Para los que trabajan de guardias de seguridad, sabrán que en ese horario, en la noche, se ven y pasan muchas cosas. Yo trabajaba junto con un compañero que ya tenía bastante tiempo cuidando de ese lugar. Cuando yo ingresé, me dio el recorrido y mientras íbamos caminando y me iba diciendo algunas recomendaciones, también me comentó acerca de este señor y que tenía reglas muy específicas que se debían seguir al pie de la letra. Este compañero me comentó que el señor 2 veces por mes llegaba a ir al edificio con otras 2 camionetas negras, completamente polarizadas, y me comentó que las camionetas se separaban en los 4 sótanos y después subían a los últimos pisos, que es donde no había luz. Ahí había un cuarto muy grande sin ventanas y con una puerta de madera tipo hindú. Me dijo que en esas ocasiones que el señor llegaba a ir, siempre eran a las 2 a.m. y salía como a las 4 a.m. Hasta ahí yo no le creía a mi compañero. Siempre me decía a mí mismo que probablemente en las camionetas iban sus guardaespaldas. ¿Recuerdas que te comenté acerca de unas reglas que tenía el señor? Pues las reglas eran 3. La primera, todos los albañiles y carpinteros de ese lugar no podían estar ahí después de las 10 p.m., ni podían quedarse a dormir. La segunda regla es que no teníamos que dejar que nadie de esos trabajadores metiera cosas religiosas. Si tenía imágenes, rosarios o algo religioso, no podía permitirles el acceso. La última era algo rara. Por ningún motivo mi compañero y yo podíamos subir más allá del 3er piso. A hacer el rondín en la noche teníamos estrictamente prohibido hacer eso. Yo sinceramente estaba escéptico acerca de las cosas que me comentó mi compañero, pero tenía mucha curiosidad para saber qué pasaba en realidad. Después de un mes sin ningún movimiento, llegó el día que estaba esperando. Esa ocasión, durante mi primer rondín, escuché que el señor estaba tocando el claxon para que le abriéramos. Fui corriendo a abrirle. Después de que él ingresara, entraron 2 camionetas restantes. En ese momento, sentí que algo andaba raro en el ambiente. Se sentía extraño, por así decirlo. Después de cerrar el portón, vi cómo las camionetas se dispersaron. Esperé un momento para poder poner en marcha lo que tenía planeado. Después de esperar unos 20 minutos, viendo que no había movimiento alguno, decidí subir lentamente para no hacer ruido. Después de llegar a la escalera del 5.º piso, en el lugar había un silencio tétrico y un frío que te lava hasta los huesos, algo que no era tan común en ese lugar. Llegando al 6.º o 7.º piso, empecé a sentir que alguien o algo me observaba. Esto desde la oscuridad de esos pisos. Ahí comencé a entrar en pánico, ya que la sensación de que algo saldría para atacarme era mucha. Subí casi corriendo al siguiente piso y llegué al último nivel. En ese momento, frente a mí, se encontraba la puerta hindú que te comenté. Me acerqué cuidadosamente a la puerta y para mi maldita suerte, la puerta estaba emparejada. Cuando me asomé por la puerta, vi algo que hasta el día de hoy sigo recordando. En aquel lugar había muchas personas con túnicas de color rojo con negro. Sin mentirte, fácilmente eran más de 20 personas en ese momento. En medio de ese lugar se encontraba una estatua de tamaño real del diablo, pero no como nos lo hacen ver. Era una estatua negra con una pata de gallo y otra de un toro, rodeada de varias velas rojas y un pentagrama muy grande. Después de ver esa estatua, vi como uno de esos seguidores se acercaban al pentagrama con un chivo y con 2 cabezas de puerco. Cuando el chivo estaba en ese lugar, otra persona se acercó con un tipo cuchillo y con ese mismo le quitaron su extremidad superior.
y todo líquido vital que salía de este animal se la servían en copas y tomaban. Eso me dejó perturbado y rápidamente me bajé a la parte de la entrada. Tenía unas ganas muy intensas de volver el estómago. Yo me sentía muy mal, no podía creer lo que mis ojos habían visto. Yo creí erróneamente que nadie se había dado cuenta de que estaba ahí, pero me equivoqué. Después de que terminó todo eso, escuché ruido en los sótanos. Eran las camionetas que ya estaban preparándose para salir. Primero salieron 2 camionetas y en último lugar iba el señor, quien se me quedó viendo como intentando decir que se había dado cuenta. Después de que salí del servicio al día siguiente, ya estaba preparado para irme, cuando el comandante me marcó y me comentó que ya no era necesario que siguiera asistiendo a ese edificio para cuidarlo. Prácticamente me despidieron y no me quisieron dar una razón de mi despido, pero creo que es más que obvio porque ellos ya no quisieron que acudiera a trabajar. Y siendo sincero, creo que fue lo mejor para todos. Yo solo puedo decirte, Stan, que la realidad supera la ficción y con creces. La siguiente historia sucedió en el centro histórico de la Ciudad de México y quien nos cuenta la anécdota nos remarca que lo que vivió fue completamente real. Él se identifica solamente como Eduardo, ya que no desea compartir su nombre completo por si alguien quiere hacerle daño. Su relato es el siguiente. ¿Qué tal están? Espero que todo vaya marchando bien. Antes que nada, quería pedirte que si podrías omitir mi correo y decirme solamente Eduardo. Lo que te voy a contar pasó por el año 2008 y te juro que fue completamente real. Yo trabajaba en la calle Moneda, justo a un costado de la Catedral Metropolitana. Yo era trabajador de un local donde vendíamos ropa de mujer y diferentes artículos de belleza. Yo no vivo cerca del centro, así como muchos de los locatarios y chalanes de la zona. Yo vivo cerca del metro Chabacano, aproximadamente, así que tenía que tomar forzosamente el metro para llegar a mi casa. En la esquina de donde trabajaba, más precisamente entre la calle Moneda y Jesús María, existe un pequeño altar a la Santa Muerte de tamaño real, a la cual siempre le cambian la ropa y tiene a sus pies una caja para que le pongan limosna. Según yo, hasta la fecha la figura continúa ahí. Yo desde que comencé a laborar en ese lugar se me hacía muy curiosa la Santa Muerte. O sea, yo ya había visto varias veces figuras de ella, pero de tamaño muy pequeño, jamás del tamaño de una persona, y no sé si sea por mi miedo hacia esa figura y también porque vengo de una familia católica, pero yo sentía que ella siempre se me quedaba viendo, esto cuando pasaba al lado de ella, pero yo no sentía nada más que ese vago sentimiento de una mirada. En aquel tiempo, si bien ya era común que mucha gente tuviera devoción hacia la figura, todavía no estaba tan normalizado como hoy en día. Yo le platiqué esto a muchos de mis compañeros, pero dijeron que no pasaba nada, que esa cosa no hacía nada. Cierto sábado, me quedé con varios compañeros después del cierre para tomar y jugar cartas. Mis compañeros vivían en zonas aledañas, así que no temían irse tarde. Nos dieron las 9 de la noche, así que decidimos irnos. Ellos vivían casi llegando al metro, La Lagunilla. Podría irme con ellos y tomar ese metro. A fin de cuentas, llegaba igual a la estación Chabacano por esa línea, haciendo solo un transborde. Yo, por seguir en el relajo, caminé unas 2 cuadras con ellos, pero comencé a recordar que esa zona a donde me dirigía es bastante pesada, así que era jugármela. De pronto le dije que mejor me regresaría al metro Zócalo para evitarme problemas, y así lo hice. Mis amigos me decían que me dejaban hasta el metro, pero ya no quise, por lo que me regresé toda la calle en la que veníamos, que era Jesús María, justo y exactamente donde estaba la figura de la santa. A mí se me había olvidado completamente que estaba esa figura, aparte de que según yo la quitan en la noche. Las calles estaban totalmente solitarias, no parecía sábado y mucho menos parecían las 9 de la noche, parecían la 1 o 2 de la madrugada. Caminé hasta la calle de Moneda, ya que siguiendo esa calle directamente sales al Zócalo y a la estación de metro del mismo nombre, pero antes de llegar a la esquina de Moneda y Jesús María, vi una silueta completamente negra. Era como una sombra. Yo estaba un poco tomado, pero no era nada grave.
Y ahí estaba esa cosa, justo en la esquina donde ponen a la Santa Muerte. La sombra parecía tener un velo, y sí, y parecía, en efecto, la imagen, pero era completamente negra. No parecía reflejar la luz de los postes de la calle. No le quité la mirada mientras pasaba, ya que sentía que si me descuidaba, se me echaría encima. Yo estaba sudando, ya que sabía que eso no era normal. Caminé hasta llegar a la próxima calle, que era la calle La Academia. Justo llegando a la esquina, vi a un señor sin hogar que siempre andaba en la zona pidiendo dinero o pidiendo un taco en los negocios de comida. Llegando a esa intersección, volteé la cabeza y esa sombra había avanzado un poco, pero estaba ahora del lado de los negocios y se escondía entre las cortinas cerradas de los locales. Seguía caminando, pero ahora más rápido. Casi llegando a la calle Correo Mayor, volteé y la sombra estaba, por decirlo así, hincada donde estaba aquel señor de la calle. Estaba cerca de él, como si lo viera directamente a los ojos. Seguí caminando rápidamente hasta llegar al metro. Yo sentía esa presencia justo detrás mío. Solo antes de entrar al metro, en la salida, que está del lado de la catedral, antes de descender, vi hacia la calle de donde venía. Y vi esa sombra, pero ahora de frente, y pude ver tenuemente una calavera que se formaba en esa sombra. Yo la vi como a unos 20 metros, justo en una esquina de Palacio Nacional. Bajé hacia el metro rápidamente, y en el trayecto del mismo estaba preocupado, estaba intranquilo y se podía notar mi nerviosismo. Sentía que algo me seguía, y es que no sé si tenga algo que ver, pero en el trayecto de Zócalo a Chabacano había una anciana muy extraña, muy rara, que me veía del otro lado del vagón. Me observaba como si supiera que me había pasado algo, pero lo que más escalofrío me daba era que me sonreía de una manera intimidante y hasta podía decir que se burlaba de mí. Afortunadamente, llegando a Metro Chabacano, tomé un taxi y me llevó a mi casa, que estaba como a 4 cuadras de la estación. No estaba dispuesto para nada a caminar esas 4 cuadras. Como te imaginarás, yo ya no volví a trabajar ahí. Solamente regresé el siguiente lunes para decir que ya no iría por diferentes motivos y compromisos. Di las gracias y me retiré, pero antes de que me fuera, uno de mis compañeros, que era uno que siempre estaba de entrometido con todo lo que pasaba en la colonia, dijo que aquel vagabundo, ese al cual la sombra se le acercó hace tan solo unos días, había fallecido la madrugada del domingo, presuntamente de un paro cardíaco. Oír esto me hizo temblar. Yo solo giré mi cabeza a donde estaba esa Santa Muerte, en la esquina, y me recorrió un escalofrío horrible. Yo cada que regreso al centro, prefiero no pasar por ahí, y si paso simplemente agacho la cabeza. Este es un punto de vista muy personal, pero creo que hay algún demonio o una entidad oscura está detrás de la santa, ya que estoy seguro de que eso que me persiguió no fue algo bueno en ningún sentido. Aparte de que creo que se llevó a aquel señor de la calle esa noche, y lo mismo me pudo pasar a mí. Esta es mi historia, Stan. Ojalá lo ocupes y te sirva para tu video. Por favor, no pongas mi correo. No quiero problemas con ningún tipo de gente. Saludos y espero todo marche bien. Cuídate. Hola, Stan. Me encontré hace poco tus experiencias con sectas, sobre todo el de la secta de la Merced, hizo que me motivara a enviarte mi historia. Verás, durante un tiempo en mi etapa, cuando salí de la prepa y no pude entrar a la universidad, mi papá era muy estricto y al ver que me quedé debiendo materias se enojó bastante y me pidió que consiguiera trabajo. Yo la verdad no encontré algo adecuado y no quería irme a un Oxxo, a un McDonald's o algo parecido, por lo que mi padre contactó con un viejo amigo suyo para que me diera trabajo cerca de la Merced en un pequeño local de artículos de papelería y artículos para recuerdos de fiestas. Creo que el nombre de la calle era Corona. El punto es que yo comencé ahí mi trabajo un sábado. Mi papá me llevó con su amigo. Era un tipo de unos 50 años, gordito, algo calvo, de nombre Miguel. Él me recibió y me mostró la tienda, así como los productos que más pedían.
Quería que me familiarizara bien con todo lo que vendía, y para mí no fue tan difícil. Así empecé ese día, y desde los primeros minutos noté todo el movimiento y la forma en cómo se manejaba todo en la Merced. Todo bastante ajetreado y sobre todo acelerado. El trabajo era un tanto pesado. A veces el señor me pedía ir a dejar algunas cosas, así como ir a unas bodegas que tenía a algunas cuadras y traer mercancía. No ganaba mucho, te estoy hablando de unos 1,000 pesos, pero para el año 2010 creo que no estaba tan mal. El punto es que ahí tuve algunos compañeros con los que me llevaba muy bien. La papelería era algo grande y éramos varios quienes trabajábamos con el amigo de mi papá. Sobre todo, me llevé bien con 2 tipos que eran más o menos de mi edad. Uno vivía un tanto cerca de ahí y el otro vivía lejos. Por Vallejo, si no mal recuerdo. Yo vivía por Nativitas en ese entonces y acabábamos nuestras labores por eso de las 6 o 7 de la tarde. Cuando llevaba ahí 2 meses y eran días patrios, el señor Miguel hizo una comida días antes del 15 para celebrar un año más de su negocio. Llevó comida y unas cervezas, y ahí nos pusimos a comer. El señor llevó a su familia y conversamos un rato. La comida empezó por eso de las 2 de la tarde, y a las 5 seguíamos tomando. Me la estaba pasando bien con mis compañeros. No recuerdo en qué punto de la conversación empezamos a hablar de fantasmas y cosas paranormales. De pronto el señor Miguel se nos acercó y escuchó nuestra plática. Él empezó a contar historias por demás interesantes. Él era originario de ese barrio y conocía todo tipo de anécdotas de fantasmas, cosas que él había vivido, así como familiares suyos. Él inició contando una anécdota que ya la he escuchado en tus videos, Stan, y habla sobre la mujer con rostro de yegua o caballo. Él contó que un tío abuelo suyo se la pasaba en las viejas pulquerías del centro durante su juventud, y le importaba poco o nada a su esposa e hijo, aparte de que decía que él era bastante mujeriego. Él podía pasarse semanas tomando y regresaba a casa como rey, queriendo que le tuvieran comida en la mesa y lo cuidaran en sus resacas. El tío llevaba su vida así, hasta que su madre, es decir, la bisabuela del señor Miguel, le dijo que a él se le aparecería el diablo por su vida de descarriado. El tío seguía igual, hasta que, una madrugada, que después de salir de la pulquería y dirigiéndose a su casa, se encontró algo en una calle del centro. En una avenida que sacaba justamente al Zócalo, se encontró caminando, a mitad de la noche, a una mujer que según su tío describía como una dama con un vestido pequeño y un cuerpo escultural. Él, inducido por el alcohol, se le acercó a esa mujer. Empezó a llamarle, tirándole piropos, y ésta no volteaba. Fue hasta que le alcanzó, tocándole el hombro para que volteara. Fue ahí cuando ella se dio la media vuelta, y ésta tenía una cara de caballo. El tío, según cuenta, se le bajó la borrachera y corrió hasta su casa, mientras que la mujer caballo se reía de él. Posteriormente llegó y su esposa lo vio, pero él no podía ni hablar, ya que se encontraba como en un trance. Estaba como oído. El tío, supuestamente, ya no volvió a salir tanto de fiesta, ni tanto a la pulquería, y se la pasaba más con su familia. Eso, dicen, fue una especie de lección para él. El señor Miguel, enseguida de contar esto, nos comenzó a relatar otra historia, pero que le había pasado a él. Y es que creo que esta es todavía más aterradora y más reciente. Él había vivido una experiencia similar a la de su tío. Habla que sucedió a finales de los años 80. Dice que un día, cuando andaba de novio con su ahora esposa, y ésta lo había invitado a una posada en su casa, cerca del mercado de Jamaica, vio algo que no se le olvida. Asegura que la posada terminó por eso de las 12 o 12:30 de la noche, y él tuvo que regresarse a su casa caminando. Como te decía, él siempre ha vivido por la zona de la Merced, por lo que él regresó de la casa de su novia por toda la avenida Circunvalación, y dice que justamente llegando a la avenida Fray Servando, donde se encuentra el mercado de Sonora, vio algo a mitad de la avenida. Dice que no pasaban carros, y eso era muy raro e inusual, pero me decía que por la altura donde está el mercado, vio
un bulto blanco, el cual no sabía qué era. Él pasó y se quedó a mitad del camellón de Fray Servando. Volteó a ver a ese bulto para ver qué era. De pronto, mientras veía eso, se dio cuenta que era una persona hincada. Esta se incorporó de pronto y él notó entonces que eso flotaba. Los pies no tocaban el suelo. Esto pasó en cuestión de segundos y asegura que esa cosa, al parecer, se dio cuenta de su presencia, ya que eso volteó a verlo. Él estaba un tanto lejos, pero asegura que su cara era calavérica, como descarnada, tal cual como la de un cadáver. Fue entonces que ellos dos se miraron durante unos cuantos segundos, cuando de pronto esto comenzó a flotar hacia él. Corrió como nunca, mientras sentía la presencia detrás de él. Aquí, en este punto de la historia, el señor cambió un poco su tono de voz y este sonaba muy serio, ya que dijo que esa aparición lo dejó con traumas durante varios días y que esa noche, cuando llegó a su casa, después de ver aquel espectro, estaba choqueado y le costaba respirar. El señor parecía que revivía aquel momento, ya que se ponía nervioso y su cara le cambió completamente, pero prosiguió relatando. Él dijo que otras personas, conocidos sobre todo, saben que toda esa zona y parte del centro histórico tienen cierta carga energética o cierta vibra que atrae muchísimo a seres o entidades. Lo que vio enfrente del mercado de Sonora puede que haya sido algo por todo lo que se realiza en el mismo mercado, o como él lo contó, algo de esa zona atrae a seres sobrenaturales o fantasmas. Yo investigué un poco, Stan, y de las cosas que encontré, hubo una que me llamó la atención, y fue la existencia de un antiguo callejón que al parecer ya no existe, pero se ubicaba muy cerca de la Merced, por la calle de República de Uruguay, y ahí, en la época colonial, se llevaban a cabo rituales macabros de todo tipo, y se habla que era el punto de encuentro de nahuales, brujas y todo tipo de personas entendidas en las artes ocultas. Siento que algo de lo que hacían ahí se quedó, o bien esas entidades que invocaban todavía hasta nuestros días se siguen manifestando. Regresando a las experiencias del señor Miguel, contó también sobre lo de una rata gigante, lo cual él afirma como real y al parecer había más de una. También llegó a contarme algo que en su momento lo tomé como una exageración, incluso creí que me estaba mintiendo. Él contaba que había una especie de nahual o algo parecido que deambulaba en las calles de la Merced. Él dice que nunca lo vio, pero que un amigo suyo dijo haberlo visto en una azotea. Era como una especie de lobo o perro que caminaba a sus patas traseras. Él creía que era un nahual o un brujo que se convertía en animal y quizá llevaba prácticas por ahí cerca. Esto me hizo recordar no solo lo del callejón donde se hacían prácticas raras, sino también algo que vi hace unas semanas mientras estaba en TikTok. Y es que vi un iceberg del mercado de Sonora y un sujeto había posteado que dice que él conocía la historia de un perro enorme y extraño que deambulaba por las inmediaciones de dicho mercado, pero él lo describía como una bestia, como algo grande, que obviamente no era un perro callejero. Esto hizo que recordara la historia del señor y ahora pienso que puede que lo que me haya contado sí era real. También me comentó que cada vez había más gente que practicaba brujerías o cosas de este estilo. Cada vez había más personas devotas a otro tipo de cultos diferentes a los tradicionales y que ahí hacían cosas. Ahora creo que lo hacían por toda la carga energética del sitio y eso de alguna forma ayuda a que los trabajos sean efectivos. Y bueno, el señor sabía muchísimas otras anécdotas de ahí, desde apariciones de la Llorona hasta experiencias raras en algunos locales de compañeros, locales en donde les movían los objetos o bien cambiaban de lugar, así como ver sombras en todo el negocio. Otra cosa que el señor Miguel llegó a ver es que a veces en la zona del mercado de la Merced, en la zona de dulces, veía sombras o bultos negros que iban a una velocidad sumamente rápida
en dirección hacia la avenida Fray Servando o hacia el mercado de Sonora. Esto ya en la noche, obviamente. Yo no sé qué pensar de eso. Puedo decirte que en los meses que estuve trabajando ahí, jamás vi algo, pero siempre regresaba con mucho dolor de cabeza, como si algo se me cargara, entre comillas, como cuando dicen que pasa por mala vibra, pero esto se lo atribuyo más al estrés y la forma en cómo estaba todo el día acelerado, moviéndome de un lugar a otro, así como atendiendo a las personas. Las experiencias que me contó el señor en su momento se me hacían aterradoras, pero dudaba de su veracidad. A la fecha he vivido cosas sobrenaturales y me hacen creer que lo que dijo es cierto. Esta zona, a día de hoy, no la visito con regularidad, pero cuando voy, siempre me da una vibra como de incertidumbre y alerta. Y no creo ser el único en sentir algo así de este sitio. Estas experiencias del señor Miguel las recuerdo muy bien porque en su momento me impactaron. Sé que no son experiencias mías, pero tenía que contártelas. Te mando un saludo, Stan, y espero no haberte aburrido con toda mi historia. No quería dejar ningún punto fuera de mi testimonio. Un saludo, Stan.